Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción general Radio y TV WAP. Es martes y es tiempo de Informativo WAP. Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 8 de agosto, Día Internacional del Gato. Soy Coco Guerra, iniciamos. Alumna de la UAP es galardonada con la presea estatal al mérito del estudiante STEM. Desde la filosofía, académicos de la UAP buscan desnaturalizar la violencia. En la cultura, conozcamos el rescate de la receta del pan de pulque, un producto popular en la Puebla virreinal. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo WAP. Buenas noches, bienvenidos a Informativo WAP. Estamos transmitiendo en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como @TVWAP y desde cualquier lugar del mundo a través de radioytv.wap.mx o por la app Radio y TV WAP. Así damos inicio a la información. Y en los últimos 16 años, el ambiente criminógeno de México se ha intensificado en cuanto a cantidad y calidad del daño. Ante este problema que preocupa a todos, académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP estudian la violencia por las más diversas vías y variados métodos con el fin de generar criterios oportunos que desnaturalicen su normalización. Los doctores Arturo Aguirre Moreno, María del Carmen García Aguilar y Arturo Romero Contreras, integrantes del cuerpo académico consolidado Filosofía Contemporánea sobre la Violencia, creado en 2021, buscan conocer las tendencias de estudio de la violencia desde la filosofía griega hasta contemporánea, desconstruyendo, proponiendo criterios, y han prestado atención a eventos como fosas clandestinas, urbicidios, feminicidios, narcoviolencia, ecocidios y tortura, entre otros conceptos. Su investigación Filosofía Forense ante las fosas clandestinas y la violencia colectiva en el México contemporáneo fue reconocida como Proyecto de Ciencia de Frontera 2023 por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Y pasando a otro tema. La alumna de la UAP, Sagrario Linares Melo, fue galardonada con la presea estatal al mérito de la estudiante STEM, reconocimiento de este año que está llevando el nombre de una académica de institución investigadora nacional emérita, María de la Paz Elizalde González. Veamos los detalles. En reconocimiento a su dedicación, talento y trayectoria académica, Sagrario Linares Melo, estudiante del 10º semestre de la licenciatura en Medicina de la UAP, fue acreedora a la presea estatal al mérito del estudiante STEM 2023 en el nivel licenciatura, otorgada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y la Secretaría de Educación Pública, entre otras instituciones. Igualmente, en la segunda edición de la presea, se entregó mención honorífica a Jocelyn Daniel Tecpoyotl, estudiante de la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. La premiación de la presea STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics se realizó en el Congreso del Estado de Puebla. En esta segunda edición, este reconocimiento lleva el nombre de la académica de la UAP, María de la Paz Elizalde González, investigadora nacional emérita y primera científica del Estado de Puebla en obtener esta distinción del CONACYT. Para Informativo UAP, Daniela Silva. En otro tema, el Instituto de Ciencias de la UAP invita a universitarios y a público en general al ciclo de conferencias Fronteras de la Ciencia Otoño 2023. La primera conferencia será impartida el 25 de agosto por la doctora Verónica García Montalvo del Instituto de Química de la UNAM y también va a hablar sobre el tema películas delgadas y nanopartículas obtenidas a partir de precursores moleculares con ligantes inorgánicos. La entrada es totalmente libre, se contará con valor curricular, así que para mayor información, consulta la página oficial de Facebook de la UAP. Y pasemos también a otro tema. El Centro Universitario de Participación Social de la UAP clausuró su campaña de alfabetización y trabajo comunitario 2023 en los municipios de Tlaltlauquitepec, Zacapuastla y Sautla. Mara Pérez nos comparte la información. Este fin de semana culminó la campaña de alfabetización y trabajo comunitario UAP 2023 en los municipios de Tlaltlauquitepec, Zacapuastla y Sautla.
En el periodo del 17 de junio al 4 de agosto, un total de 86 estudiantes pertenecientes a preparatorias de la UAP enseñaron a poco más de 250 personas. Gracias a la colaboración con la Escuela Primaria Unión y Progreso de Xonocuautla, impartieron talleres de limpieza bucodental para niños y niñas, así como talleres educativos para el desarrollo de la inteligencia a través del arte. El Centro Universitario de Participación Social de la UAP realiza campañas de alfabetización y vinculación social para adultos que residen en localidades marginadas del estado y, sin duda, ha sido un gran cierre para esta temporada de alfabetización del CUPS. La Facultad de Filosofía y Letras de la UAP extiende la invitación a participar en el 7º Congreso Nacional y 2º Congreso Internacional de Etnografía de la Religión. Las ponencias se van a realizar bajo diversos ejes temáticos en modalidad híbrida del 23 al 2 de octubre. La cuota de inscripción para ponentes y asistentes con constancia será 200 pesos. Para mayor información, manda un correo electrónico a la siguiente dirección: congreso.santuarios.fyl@correo.uap.mx. Y te informo también que un grupo de universitarios de instituciones de otros estados como Colombia y de la propia UAP realizan trabajos de investigación en un laboratorio del Instituto de Ciencias, y esto como parte del programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico, programa Delfín. Conozcamos más de esta investigación con José Tlachi. Como parte del programa Delfín, el Centro de Química del Instituto de Ciencias de la UAP recibió a 5 jóvenes investigadoras, quienes durante 7 semanas realizarán trabajos en diferentes áreas. Esta iniciativa busca promover la movilidad estudiantil mediante estancias académicas de investigación, y el Laboratorio de Química Inorgánica de este centro ha recibido estudiantes de instituciones nacionales y extranjeras durante 5 años. Hemos tenido la oportunidad de participar constantemente en este programa y siempre tenemos buenos resultados tanto para el laboratorio como para los estudiantes. Los estudiantes se llevan una experiencia importante en el uso de diferentes técnicas analíticas, químicas, físicas, ya que ellos y ellas pueden hacer uso de los diferentes instrumentos de manera personal, y eso les enriquece mucho sus actividades extracurriculares para sus universidades respectivas. Elegí esta universidad principalmente ya que estoy haciendo mi investigación para realizarla pues propiamente de la mejor manera en México, y apareció que era una de las mejores universidades ubicadas acá en México. Por ende decidí realizar acá mi estancia y siento que fue la mejor decisión. En este laboratorio he aprendido muchas cosas nuevas y he reforzado otras que he aprendido a lo largo de mi carrera. Inclusive ahorita estoy trabajando en medir la actividad antioxidante de algunas plantas nativas de acá de México, como son las suculentas. Estoy trabajando en 3. Decidí esta universidad porque el tema de investigación en el que yo pues me estoy desarrollando en la universidad en Veracruz tiene mucho que ver con los temas que ven en este laboratorio. Entonces sí, es una universidad en la cual pues está muy bien desarrollada hasta el momento. Que pues me interesa mucho esta universidad, ya que tiene muchas buenas reseñas. Yo estoy sintetizando bases de Schiff para medir su equilibrio tautomérico en diferentes técnicas espectroscópicas como infrarrojo, UV visible y resonancia magnética nuclear de protón y carbono 13. Además de alumnas de otros estados, también estudiantes de la UAP hacen estancias de verano en este laboratorio. Estoy trabajando con las características de la ceniza volcánica expulsada por el volcán Popocatépetl en el mes de mayo, y estamos analizando sus características y componentes y sus efectos que van a tener en las plantas de jitomate. Estoy trabajando en la determinación del grado antioxidante en diferentes disolventes en el DPPH, que es un compuesto inorgánico, a través de una técnica de espectroscopía, en este caso UV-Vis. Y escogí el Laboratorio de Química Inorgánica de UAP porque tiene una amplia variedad de proyectos. Mediante estos programas, la UAP refuerza la formación en investigación de las y los futuros profesionistas. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo UAP, José Tlachi. Y hoy es martes y es tiempo de la colaboración del doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien hoy nos habla de la tecnología y la educación. Muy buenas noches, doctor Ochoa, bienvenido a Informativo UAP. Buenas noches, Coco. La UNESCO dio a conocer en la ciudad de Montevideo
su informe de seguimiento de la educación en el mundo, titulado Tecnología en la educación, ¿una herramienta en los términos de quién? Lo primero que señala el informe es que no hay suficientes pruebas adecuadas e imparciales que nos permitan medir eficazmente el impacto de la tecnología educativa. Supondríamos que es algo que ocurriría en automático, que la tecnología ayudaría a la educación, pero el informe señala que no hay suficientes evidencias que lo corroboren. Y esto se debe fundamentalmente a que la tecnología evoluciona a un ritmo mayor del que es posible evaluarla. La UNESCO aporta un ejemplo contundente. Los productos de tecnología educativa cambian cada 36 meses. Es decir, en 3 años las herramientas tecnológicas educativas se transforman de manera vertiginosa. También es difícil corroborar los usos de la tecnología en la educación en el mundo porque la mayor parte de las pruebas proceden de los países más ricos. Otro problema que destaca el informe es que la tecnología ofrece la esperanza de una educación a millones de personas, pero excluye a muchas más, especialmente a aquellas personas que no tienen recursos para acceder a herramientas nuevas o sofisticadas. Sin embargo, el informe también señala que la tecnología ayuda a personas y estudiantes, por ejemplo, con discapacidad. Así como la radio, la televisión y los teléfonos móviles están reemplazando a la educación tradicional entre las poblaciones con las que es difícil entrar en contacto. El informe señala que en casi 40 países se recurre a la enseñanza radiofónica. En México, un programa que combinaba clases televisadas con apoyo en el aula aumentó un 21% la matrícula en escuelas de educación secundaria. Y algo muy importante que conocemos bien por experiencia propia: el aprendizaje en línea impidió el colapso de la educación durante el cierre de las escuelas provocado por la COVID-19. Si bien el derecho a la educación es cada vez más sinónimo de derecho a una conectividad significativa, el acceso es desigual. En todo el mundo, solo el 40% de las escuelas de educación primaria tienen conexión a Internet. En resumen, este informe detalla muchos otros hallazgos sobre la tecnología y la educación, pero a partir de la evidencia empírica todavía no se puede destacar claramente cuál ha sido el impacto positivo de la tecnología en la educación en todo el mundo, lo que nos recuerda que el mundo sigue siendo diverso y desigual. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, doctor. No nos despedimos porque nos vemos y escuchamos la próxima semana. En Estados Unidos, científicos realizaron una fusión nuclear exitosa con mayor rendimiento. Vamos a la información internacional. En Estados Unidos, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de la Universidad de California anunció haber repetido una reacción nuclear que produjo más energía de la que se usó para provocarla. La fusión nuclear es considerada una fuente de energía limpia, abundante y segura que podría permitir a la humanidad romper su dependencia del carbón, el petróleo, el gas natural y otros hidrocarburos que están provocando una crisis climática global. Cabe resaltar que la fusión está libre de carbono durante la operación, no presenta riesgo de catástrofe nuclear y produce muchos menos desechos radioactivos. En Chile, una ballena azul quedó varada en la playa de Puerto Elvira. Personal del Servicio Nacional de Pesca acudió al lugar y explicó que por las condiciones en que se encontraba, el animal habría muerto hace ya un tiempo mar adentro y habría varado en esa condición. Agrupaciones ambientalistas alertaron que el lugar es una zona de alto tráfico marítimo de barcos de la industria acuícola y pidieron investigar una eventual colisión de la ballena con uno de estos buques. En Belém, Brasil, representantes de varios pueblos originarios se reúnen como parte de la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Las comunidades indígenas exigen que los gobiernos les aseguren su derecho a la tierra, combatiendo los delitos ambientales que amenazan su subsistencia, como la minería ilegal, el tráfico de madera, de armas y drogas. Considerada durante años el pulmón del planeta, la selva amazónica se encamina a un punto de no retorno, a partir del cual pasará a emitir más dióxido de carbono del que absorbe.
Informativo BUAP, Cultura. ¿Qué tipo de pan comían los poblanos hace 200 años? ¿Qué textura tenía? ¿Qué ingredientes usaban? En Priesca del Fogón a la Boca rescatan una receta familiar del pan de pulque, un producto popular en Puebla virreinal. Conozcamos esta historia de la mano de nuestro periodista cultural Carlos Maceda. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Coco. Antes, la Biblioteca Palafoxiana invita a la conferencia Devoción, Identidad y Escritura Conventual, los textos de Sor María Ana Águeda de San Ignacio, impartida por Claudia Marín Bertolini y Juan Fernández. La cita es el 11 de agosto a las 12 horas en la Sala Lúdica de la Biblioteca Palafoxiana, planta alta de la Casa de Cultura, 5 Oriente, número 5. Y de la extensa producción de pan que se hacía en Puebla, como mencionabas, tanto para consumo local como para exportar, Antonio Ramírez Priesca nos platica del pan de pulque y el reto que implicó actualizar esta receta familiar para producir hoy este tipo de producto. Vamos a los detalles. De la importante agroindustria que tuvo la Puebla virreinal, después de la del maíz y el trigo, sobresale la del pulque, materia prima para la elaboración de un tipo de pan que se produjo en nuestra ciudad. Obviamente el uso de los ingredientes se adecuaba a las diferentes recetas de los diferentes panes que se producían, pero definitivamente uno de los ingredientes claves para la producción de pan era precisamente el uso de pulque, tanto por la carga bacteriana y de levaduras salvajes que contiene el pulque y que ayudan a la fermentación del pan, como por el desarrollo del sabor y la textura, desde luego. Este pan, además del pulque y harina, también incluye manteca de cerdo, ingredientes locales que en ese momento eran muy importantes para la región Puebla-Tlaxcala. El resultado es precisamente un pan libre de cualquier conservador, libre de cualquier ingrediente actual. Nos estamos remitiendo efectivamente a todos los ingredientes que se usaban en esa época y por lo tanto estamos obteniendo un producto que es lo más parecido posible a lo que los poblanos de entonces, hace 200 años y quizá más, comían. Esta receta que rescatan en Priesca del Fogón a la Boca da como resultado un pan suave con una costra gruesa por su larga fermentación, un sabor muy delicado y además un toque ácido que da la inclusión del pulque en la fórmula. Un producto que se vendía en establecimientos específicos. Las panaderías, a diferencia de, por ejemplo, la producción de tortillas que eran totalmente caseras y locales, las panaderías eran establecimientos comerciales en toda la ciudad, que desde la fundación de la ciudad se empezaron a promover, y esos establecimientos comerciales producían el pan para todo el barrio, digamos. Los panaderos poblanos producían dos tipos de productos, uno dedicado a la exportación y otro al consumo local. Uno que era dedicado específicamente para la exportación, y estamos hablando de un bizcocho que se mandaba precisamente a todos los viajes transatlánticos y transpacíficos que se lograban, y Puebla era uno de los principales productores precisamente de este bizcocho de larga conservación, precisamente para esos viajes transatlánticos. El pan local era muy diverso en su calidad, formulaciones, recetas y por supuesto presentaciones. Era, digamos, el pan de batalla, el pan de común para las personas. Obviamente la calidad de las harinas variaba, había harinas más blancas, más refinadas, que eran obviamente mucho más caras el producto final, y había harinas más integrales, con mayor cantidad de partículas del grano, del trigo, que ahora podemos decir que son más saludables para su consumo, pero que en esa época eran, digamos, de menor calidad. Yo las encuentro mucho más sabrosas. En nuestra próxima charla con los amigos de Priesca del Fogón a la Boca, platicaremos sobre otra delicia de nuestra ciudad que acompaña a los chiles en nogada. Me refiero a los molletes poblanos. Para Informativo BUAP, Carlos Maceda. Informativo BUAP, Deportes. Esta noche nuestra compañera Dani Silva nos presenta información sobre el representativo de karate de la BUAP y una invitación a la carrera de la Juventud San Andrés Cholula. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches, Coco. Arrancamos con todo lo referente en cuanto a la actividad deportiva de nuestra universidad. Así es, los Lobos BUAP tenemos una invitación para la carrera de la Juventud San Andrés Cholula, 5 o 10 kilómetros. La salida y meta será la plancha 1 del Parque Intermunicipal en la calle 14 Poniente y 3 Norte, Colonia Centro, en punto de las 7 horas. La comunidad BUAP recibirá cortesía sin costo. Para mayor información, consulta la convocatoria en @Ayuntamiento San Andrés Cholula o en @Bienestar San Andrés Cholula.
Y en nuestra nota de hoy, los karatecas WAP se preparan para el Torneo Mundial de Karate-Do Shotokan. Vamos con los detalles a la nota de nuestro compañero Diego Escalona. Karatecas WAP se preparan para el Gran Torneo Mundial de Karate-Do Shotokan que se llevará a cabo en Gun, Hungría, del 18 al 29 de agosto. La delegación mexicana de karate está conformada por 40 atletas, de los cuales 5 son de Puebla. Asimismo, para mantener la concentración, los karatecas recientemente participaron en el Torneo Nacional de Karate-Do Skiff, acumulando así un total de 10 medallas. La competencia se llevó a cabo en Ojinaga, Chihuahua, del 27 al 29 de julio. Muchas felicidades a nuestros atletas Juan Carlos Mora Arias por su medalla de oro en kata individual y medalla de bronce en kumite individual. A Leonardo López Leonardo por sus medallas de plata en kata individual y kumite por equipo y sus medallas de bronce en kumite individual y kata por equipo. A Rocío Pérez Pérez por sus medallas de plata en kata individual y kumite individual. También extendemos nuestras felicitaciones a su entrenador y a todo su equipo por todos estos grandes logros. Para Informativo WAP, Diego Escalona. Ya está abierta la convocatoria para el doctorado en Ingeniería Química. La recepción de documentos será hasta el 13 de octubre y el inicio de clases será el 4 de enero de 2024. Para mayor información sobre este posgrado de la Facultad de Ingeniería Química, consulta la página de Facebook oficial de la UAP. Y en otro tema, durante muchos años, las páginas de los periódicos traían impresas los dibujos de Rius, el famoso caricaturista mexicano que hoy cumple 6 años de fallecido. Vayamos a un breve recorrido por su vida con la próxima nota. Las historietas forman parte de un legado histórico porque transmiten la cultura de nuestro país. Por medio de la sátira se critican facetas del ser humano que entre risas pueden llevar a la reflexión. Este es el caso de Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. En sus cartones y libros mostraba una mirada crítica y aguda sobre México. Sus historias tomaron forma en la revista Jaja. Con espíritu autodidacta se formó como caricaturista, historietista y escritor. Por más de 60 años dedicó sus obras a la divulgación política y trabajó en temas de historia, filosofía, artes, religión, medicina tradicional y gastronomía. Por ello cuenta con un acervo de más de 100 libros como La truculenta historia del capitalismo, La iglesia y otros cuentos, Guía incompleta del jazz y otros. Participó en más de una decena de periódicos y en revistas de humor político como El Chahuiscle. Fue fundador de El Chamuco y creador de revistas como La Gallina, Marca Blanca y El Mitote, reconocido por las historietas Los Supermachos y Los Agachados. Obtuvo reconocimientos en la categoría de caricatura como el Premio Nacional de Periodismo de México, el Premio La Catrina 2004 y el reconocimiento de caricatura Gabriel Vargas en 2016. No se sabe mucho sobre su inspiración para dibujar, pues solía decir que la caricatura y el humor no tienen musa. Con Jesús Ramírez tras de cámara para Informativo WAP, Mara Jimena Pérez. En 1974 falleció Rosario Castellanos, una de las escritoras mexicanas más reconocidas de todos los tiempos. Veamos más detalles de su trayectoria. El 7 de agosto de 1974, el mundo vio partir a una de las autoras mexicanas más reconocidas a nivel internacional, la escritora Rosario Castellanos. Nacida en la Ciudad de México, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas. En 1950, tras regresar a su lugar de origen, se graduó de maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, se preparó en estética y estilística en la Universidad de Madrid. Se inició en la literatura como poetisa. Sin embargo, su primer libro fue la reconocida novela Balunganán, publicada en 1957, la cual, junto con Oficio de Tinieblas, su segunda novela, y Ciudad Real, libro de cuentos, conforman la trilogía indigenista más importante en la narrativa mexicana según el gobierno nacional. Incursionó en la novela, el cuento, la poesía, la dramaturgia y la redacción periodística. Sus versos y prosa la llevaron a convertirse
convertirse en un hito de la literatura feminista mexicana, pues en sus obras abordaba la perspectiva de género sin apegarse a un programa de ideas específicos y sin idealizar a los personajes. En su vida profesional desempeñó la jefatura de Información y Prensa de la UNAM, donde también impartió diversas cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue maestra invitada por las universidades de Wisconsin y Bloomington. En 1971 fue nombrada como embajadora de México en Israel, país donde también fue maestra en la Universidad Hebrea de Jerusalén y pasó sus últimos años de vida. Finalmente, un día como hoy, pero de hace 49 años, Rosario Castellanos falleció en Tel Aviv tras sufrir una descarga eléctrica accidental. Sin duda, a través de sus letras, dio voz en medio de la complejidad de la época a los indígenas, las mujeres y los pobres, visibilizando el injusto trato social y la desigualdad. Y su trabajo es un ejemplo de maestría en el arte de las bellas letras mexicanas. Para Informativo BUAP, María José Castillo. El Canal de Panamá está buscando desesperadamente agua para no morir, pues la disminución de lluvias por el cambio climático y el fenómeno del Niño amenazan con secar la vía y así casi 6% del comercio marítimo mundial está en peligro. Paola Mora nos da este seguimiento. El Canal de Panamá también padece las consecuencias del cambio climático. La falta de lluvias obligó a los administradores a restringir el calado de los barcos, lo que provocará una merma de $200 millones en sus ingresos en 2024. Y recordemos que la gran desventaja que tiene el Canal de Panamá con otras rutas marítimas es el hecho de que nosotros operamos con agua dulce, mientras que las otras rutas marítimas utilizan agua de mar. Inaugurado en 1914, por el Canal de Panamá pasa el 6% del comercio marítimo mundial. De 40 buques que cruzaban en promedio cada día en 2022, ahora pasan 32 para ahorrar agua, la fuente de energía que mueve los barcos en las esclusas. Por cada nave se vierten 200 millones de litros al mar. Realmente la profundidad, la severidad de esta crisis es atípica, es muy alta. Así que vamos a pensar que nosotros desde aquí hasta 30 de septiembre del próximo año debemos estar operando con restricciones de calado. Debido al menor calado, algunos mercantes descargan contenedores en el puerto Pacífico de Balboa y vuelven a cargarlos en Colón, en el Caribe, tras cruzar el canal. Los contenedores son llevados en ferrocarril de costa a costa, lo que implica demoras, aunque no necesariamente mayores costos a las navieras, pues aunque deben costear el transporte en tren, pagan un peaje inferior en el canal porque llevan menos carga. No obstante, los encargados del canal son conscientes de que esta disrupción puede ahuyentar a sus clientes. Que pueden optar por otras rutas, sabemos que ese riesgo existe, pero creemos que si les encontramos una solución relativamente pronto, no necesariamente que se construya inmediatamente, pero que el mercado sepa que efectivamente se está procediendo con eso, debe aliviar la preocupación de largo plazo. La falta de lluvias ha causado además un aumento de la salinidad en el agua de la vía interoceánica. La cuenca hidrográfica del canal abastece de agua también a 3 ciudades, incluida la capital, donde vive la mitad de la población del país. Ese nivel de agua salada tenemos que mantenerlo dentro de cierto rango porque las plantas potabilizadoras no tienen capacidad de desalinización. A pesar de la escasez de agua dulce, está descartada la opción de que el canal emplee agua de mar, ya que eso implicaría grandes excavaciones. Para Informativo BUAP, Paola Mora. Damos paso a la programación de TV BUAP. Gracias por el favor de tu atención y a los que siguieron la información de nuestra institución en las redes sociales. Gracias al equipo de producción de este informativo BUAP. Mañana te acompaña en este espacio Laura Montiel. Me despido con una frase de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Soy Coco Guerra. Siempre haz escuchar tu voz.